Muy buenas noches. Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a ponernos de pie los que estamos aquí para dar lectura al libro de Job, capítulo 24. Y aquellos que nos acompañan también podrían leer o escucharnos. Voy a dar lectura a los 25 versículos del capítulo 24 de Job. Dice la palabra del Señor. ¿Por qué no se reserva los tiempos el Todopoderoso? ¿Y por qué no ven sus días los que le conocen? Algunos quitan los linderos, roban y devoran los rebaños. Se llevan los asnos de los huérfanos, toman en prenda el buey de la viuda, apartan del camino a los necesitados. Hace que se escondan enteramente los pobres de la tierra. He aquí, como asnos monteses en el desierto, salen con afán en busca de alimento, y se dan para sus hijos en el yermo. Cosecha su forraje en el campo, y vendimia la viña del impío. Pasan la noche desnudos, sin ropa, y no tienen cobertura contra el frío. Mojados están con los aguaceros de los montes, y se abrazan a la peña por falta de abrigo. Otros arrancan al huérfano del pecho, y contra el pobre exigen prenda. Hacen que el pobre ande desnudo, sin ropa, y el hambriento quita las gavillas. Entre sus paredes producen aceite, pisan los lagares, pero pasan sed. Desde la ciudad gimen los hombres y claman las almas de los heridos, pero Dios no hace caso a su oración. Otros han estado con los que se rebelan contra la luz. No quieren conocer sus caminos, ni morar en sus sendas. Al amanecer se levanta el asesino, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como un ladrón. El ojo del adúltero espera el anochecer, diciendo: ningún ojo me verá, y disfraza su rostro. En la oscuridad minan las casas, y de día se encierran, no conocen la luz, porque para él la mañana es como densa oscuridad, pues está acostumbrado a los terrores de la densa oscuridad. Sobre la superficie de las aguas son insignificantes. Maldita es su porción sobre la tierra. Nadie se vuelve hacia las viñas. La sequía y el calor consumen las aguas de la nieve, y el Seol a los que han pecado. La madre lo olvidará, el gusano lo saboreará hasta que nadie se acuerde de él, y la iniquidad será quebrantada como un árbol. Maltrata a la mujer estéril y no hace ningún bien a la viuda, pero él arrastra a los poderosos con su poder. Cuando se levanta, nadie está seguro de la vida. Les provee seguridad y son sostenidos, y los ojos de él están en sus caminos. Son exaltados por poco tiempo, después desaparecen. Además son humillados y como todo recogidos, como las cabezas de las espigas son cortados. Y si no, ¿quién podrá desmentirme y reducir a nada mi discurso? Vamos a ir en oración. Padre, te ha placido hoy día convocarnos. Tu pueblo te invoca. Señor, como iglesia nos permites dirigirnos hacia tu trono de gracia. Por medio de nuestro gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesús, el que traspasó los cielos y quien está sentado a la diestra de la majestad, y por medio de quien tenemos entrada a tu presencia. Señor, has oído la oración que tu pueblo ha elevado, como también ahora te pedimos que nos puedas alimentar por medio de tu palabra. Señor, es suficiente. Tu palabra dice que es viva, puede dar vida. Tu palabra es eficaz. Tu palabra ha de cumplir todo propósito. Oh Dios, entonces, que tu palabra sea implantada en lo más profundo de nuestro ser, donde Satanás no pueda obrar ni quitar lo sembrado. Oh Dios, solamente tu espíritu puede hacer esto, y el buen espíritu de cada oyente, para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, Señor, te pedimos de esta manera que hables
que nos hables a cada uno de nosotros para ser transformados día a día. De la misma manera, Padre, nuestra oración por aquellos que aún no te conocen, por aquellos que están siendo movidos por tu Espíritu Santo a acercarse a ti. Señor, es tu obra soberana, pero también es la responsabilidad del hombre, de cada criatura, de acercarse a su Creador y oír a su Creador para conocerle como Dios y Padre. Bendito seas, oh Dios. Ahora ayuda, auxilia al que predica, para que el Señor tenga gracia de nuevo, de verdad, para transmitir tu palabra. En Jesús te pedimos esto. Amén. Podemos tomar asiento. Bien, vamos a seguir en estos estudios bíblicos que hacemos de manera sistemática, capítulo tras capítulo. Esta vez estamos en el capítulo 24. Quiero titular esta enseñanza: las opresiones de esta vida y nuestra respuesta. Repito, las opresiones de esta vida y nuestra respuesta. Quiero empezar citando a Charles Spurgeon en relación a este capítulo. Él dice en sus comentarios: Job desafía a todos los hombres a contradecir lo que afirma, que los justos pueden sufrir más y que los malvados pueden prosperar por un tiempo, pero Dios al final derrocará a los impíos y establecerá a los justos. Esta declaración, este comentario es lo que dirige o domina en estos 25 versículos. Para mí es clave entender el versículo 1 y el versículo final, porque al final es como Job termina aquí su sermón o su discurso. Dice el versículo 25: y si no, ¿quién podrá desmentirme y reducir a nada mi discurso? Hoy día en nuestra sociedad muchas veces lo que uno dice frente a una multitud o simplemente en un contexto de una asamblea, de una iglesia o un centro académico, como una verdad, muchos pueden recibirlo, cuando aún no sea verdad. Y esto es lo que quiero transmitirles, que una persona hace una declaración y muchos piensan que eso es correcto. Como vivimos en la era de la posmodernidad, muchos dicen tener la verdad, pero al mismo tiempo cada uno dice una verdad, pero no es correcto. De eso trata este capítulo, porque hasta aquí estos jóvenes o estos amigos de Job han ido diciendo o han ido declarando muchas cosas han dicho a Job que ellos mismos aún no lo comprendían, pero con tal de poder ver a Job diciendo que él estaba viviendo o estaba experimentando el dolor en su cuerpo, tanto de su familia, su trabajo, era porque tenía un pecado secreto o que había pecado en secreto, y por eso Dios ahora estaba tratándolo de esa manera, en disciplina o en castigo. Para una forma en que Job responde a todas estas acusaciones fue simplemente decir. Hemos visto la semana pasada el capítulo 23, el capítulo 24 es una continuación, como que Job ahora quiere ampliar. Job no ha perdido de vista la soberanía de Dios, y aquí vamos a ver un poco que también tiene en alto la justicia divina de Dios. Por eso versículo 1 va a decir: ¿por qué no se reservan los tiempos el Todopoderoso? ¿Y por qué no ven sus días los que le conocen? Entonces Job va a responder y al final va a decir: no, alguien puede decir si esto es verdad o mentira lo que digo. Nosotros tenemos sus escritos y podemos ver aquí, Dios está al lado de Job. Ahora estos jóvenes, porque eran jóvenes, habían hecho que el hombre más fiel, el hombre más justo, el hombre más temeroso, según Dios, estaban culpando, diciendo que él era el hombre más pecador. ¿Se pueden imaginar y retratar a este hombre de esa manera? Bueno,
La pregunta va a ser en estos siguientes versículos, ¿no? Algunas versiones lo traducen, o perdón, lo titulan como una queja de Job. Pero lo que vamos a ver es que aquí es que si Dios inmediatamente al malvado o al impío le paga por sus acciones, porque no solamente están tildando a Job de que es un hombre impío, es un hombre malvado y que inmediatamente Dios lo está castigando. Entonces Job va a decir, miren al mundo, miren alrededor. Si ustedes ven que los malvados inmediatamente están siendo castigados, entonces pruébenlo. Por eso Job aquí tiene por alto también en mente la justicia divina. ¿No? La justicia divina, y al final yo espero que también podamos encontrarnos en estos pasajes. ¿En qué nos asemejamos a Job? ¿O qué es lo que podemos aprender de Job? ¿O en qué nos asemejamos con estos acusadores? Porque de una u otra manera la Biblia es un espejo, es un retrato donde tú y yo podemos ver nuestras mentes, nuestras intenciones y lo que está en nuestro corazón, ¿no? Todo pareciera hasta aquí muy espiritual lo que han dicho los amigos de Job, pero en realidad no es así. Y Job aquí deja a sus amigos para que saquen sus conclusiones, porque él va a advertir la pregunta en el versículo 1. Y en el versículo 25 habrá, no, ustedes podrán, perdón, ¿quién podrá desmentirme? O sea, hablando de los tres, ¿quién podrá desmentirme y reducir a nada mi discurso? Job aquí empieza con una introducción, sabe cómo y de qué manera empezar. Y al final va a decir, saquen ustedes sus conclusiones. Dice un autor, la afirmación de los amigos de que Dios hace cumplir regularmente la justicia en el mundo no se ve confirmada por los hechos. Mi pensamiento, mi proposición esta noche es la siguiente. Tanto los justos como los malvados conocen el bien y el mal en esta vida. Es en la vida venidera que los justos conocerán las bendiciones y los impíos solo el juicio. Cuando miramos las noticias o escuchamos lo que pasa en el mundo entero, todos quedan consternados porque la maldad es creciente. Y siempre digo, no debe sorprendernos. Cristo dijo que la maldad se iba a multiplicar en los últimos tiempos. Cuando narcotraficantes destruyen familias o viven de una manera tan ponderosa en el mundo, o simplemente delincuentes o sicarios toman vidas, como va a describir en estos versículos, que tiene que ver con el huérfano, que tiene que ver con la viuda, que tiene que ver con tomar terrenos que no le pertenecen, o cuando simplemente se le está quitando lo que tienen en su bien. Tal vez no vivimos en los tiempos de Job, ¿no? Todo limitado, todo medido, todo, como dice el versículo 2, está marcado los linderos, pero están robando, están devorando al dueño, al propietario. La viuda puede tener solamente algo, nada más, no puede tener todo y se lo quita, igual al huérfano. Vamos a ver dentro de un momento cómo Dios en el Antiguo Testamento había prescrito de que esto debía mantenerse. Para Dios, hermanos, tenemos que comprender también, a la luz de las Escrituras, muchas veces no ejecuta juicio. Y es que la pregunta que el mundo se hace, Dios es injusto. Nadie puede pensar o nadie puede entrar en el misterio, en el decreto, en la providencia de Dios, de cómo lleva todo a cabo, porque el versículo 1 va a decir, es tiempo del Todopoderoso. ¿Y qué tiempos? El tiempo de la creación. Hay un tiempo de juicio, hay un tiempo de redención, y hay un tiempo donde Él va a regresar. Nosotros no podemos saber. Solamente a la luz de la revelación de las Escrituras, como dice Deuteronomio 29, que las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros, más las no reveladas no nos pertenece saber, pero las reveladas nos pertenecen.
Dios, en el tiempo de Dios, en el kairos de Dios, no en el tiempo del hombre, en el cronos. En el tiempo de no sabemos las cosas, en qué momento Dios va a ejecutar juicio contra aquellos que están dañando al prójimo, aquellos que están dañando a la iglesia. No lo sabemos, pero son tiempos justos, tiempos de gracia. El tiempo de la creación fue hermoso, y si lo que vivimos ahora es un maltrato de nuestro pecado, Dios no creó esto, lo que vemos hoy día, o lo que la creación ve. Y todo lo que usted experimenta, que le hayan asaltado, que le hayan robado, o muchas cosas que usted ha recibido, es por causa del pecado. Pero es un tiempo. Y hay un tiempo nada más para el hombre también. No es que todo el tiempo va a hacer eso, pero ahora el tiempo del Todopoderoso, como dice el versículo 1, nadie lo sabe. Si por un momento citamos el Nuevo Testamento, dice que Dios ha pasado por alto los pecados de los hombres. Ha habido un tiempo, ¿no?, donde la maldad del hombre ha crecido al límite que la maldad del hombre al punto ha sido que Dios traiga juicio siempre, ¿verdad? Desde el comienzo. El último juicio, o ahora que estamos experimentando, es esta pandemia. Muchos pueden decir muchas cosas, pero Dios tiene el control de esto. Pero porque la maldad del hombre ha crecido. Entonces, Dios a menudo difiere su juicio en esta vida. A veces Dios no ejecuta el juicio rápidamente. ¿Qué pasaría si Dios empezara a actuar en juicio, en ira? Todos los hombres serían exterminados, hombres, mujeres. ¿Y cuándo vendría el tiempo de arrepentimiento? Si solamente fuera ira. Por eso hoy día se predica ley y evangelio. Ley para aquellos transgresores de los estándares de Dios. Y uno de los mandamientos: no robarás. Así dice la ley de Dios. Y los hombres, todos los hombres son ladrones, todos han robado a Dios. Pero tal vez alguno no quiere reconocer. Pero la Biblia dice, si uno no reconoce, es mentiroso. El salmista en Salmo 116, versículo 11 dice que todos los hombres son mentirosos. ¿Para quién puede inferir el tiempo de Dios? Nadie. Hay cosas que sí podemos de una manera inferir de acuerdo a la revelación. Los discípulos preguntaron, ¿cuándo, Señor, va a ocurrir? ¿Cuándo restaurarás el templo? ¿Cuándo será tu retorno? ¿Cuándo han de acontecer estas cosas? Podemos inferir de acuerdo a lo que las escrituras dicen, pero cuando hablamos o cuando queremos inferir de que Dios ejecute juicio mañana mismo porque un hombre anoche asesinó una familia, en esos asuntos estamos limitados. ¿Quién puede inferir en los tiempos de Dios? La aclaración está en las escrituras. Dios ve, dice, las acciones de los hombres, de los buenos, de los justos, como también de los malos. Entonces Dios no pasa por alto, pero está en el tiempo de Dios ejecutar juicio sobre los malvados. Versículo 1 básicamente es lo que dice o hace esta pregunta. Si Dios inmediatamente empezara a juzgar a aquellos que hacen lo malo, ¿qué pasaría? ¿Por qué no se reserva los tiempos del Todopoderoso? ¿Y por qué no ven sus días los que le conocen? Hay un día de juicio. Hay un día que Dios está aguardando para aquellos que están obrando en este tiempo presente de manera impía. Y muchos impíos ya han perecido. Hay un tribunal donde vamos a compadecerlo los creyentes, pero hay un día de juicio donde han de compadecer los hombres
pero en el presente no están siendo juzgados en la tierra. Nuestro país aquí, a comparación de otros países, creo que en cierta medida tenemos tranquilidad, tenemos paz, vivimos quietos y reposadamente como dicen las Escrituras. Pero en otros continentes, en otros lugares, no es así la vida. Y donde quisieran los hombres en esos lugares que Dios haga juicio. Ahora, en el Nuevo Testamento tenemos las Escrituras que nos dice Efesios, libro de Efesios, Pablo ahí comunica nuestra lucha. No es con espada. Nuestra lucha es espiritual. Ya no hoy día podemos tomar como creyentes, no tomar un revólver o tomar una espada, tomar un arma y asesinar y vengarnos. El Señor mismo nos enseñó con el ejemplo de Pedro. Pedro, deja tu espada. Cuando había cortado la oreja al soldado Malco. Hebreos habla muy claramente y otros textos que la venganza es del Señor. Entonces nuestra lucha no es carne contra carne. Hay herramientas que Dios nos ha dado. Por eso Job aquí no pierde por alto la justicia divina. Hay tiempo para el Todopoderoso de ejecutar juicio. Hay un tiempo. Y eso es lo que a nosotros nos trae consuelo. Cuando el Señor dijo, mía es la venganza. Ya no somos la nación de Israel del Antiguo Testamento que tenía que tomar sus armas y tenía que luchar. No lo es. Hoy día se lucha en rodillas, en oración, clamando a que Dios haga justicia. Y Apocalipsis es la revelación de los tiempos del juicio de Dios. ¿A quiénes? Hacia estos hombres malvados. Y si no han de estar en el tiempo de Apocalipsis, estos hombres han de estar aquel día compadeciendo ante el trono de aquel juez que solamente va a declarar a los culpables y va a lanzar al infierno a aquellos que han ejecutado maldad en esta tierra. Es un poco difícil para mí hablar a través de este capítulo porque para muchos que están sufriendo no sería justo quien esté hablando. Ellos serían los que deberían estar hablando. Pero Job fue tratado como uno de esos. Job aquí propone una pregunta para esta solución en referencia al gobierno divino. Ahora, esos tiempos de juicios o establecidos o esa corte divina de aquel día va a ser ejecutado, pero tal vez no en esta vida. Como dije, día a día hay muertes de inocentes. Y el mundo piensa que Dios está ausente, está desconectado de este mundo. Pero no es así. Dios no es injusto, Dios no está desconectado. Dios vio la primera muerte allí con Caín y Dios verá la última muerte contra un inocente antes que Él venga. Pero esa justicia divina está reservado para Dios. Por eso es el tiempo del Todopoderoso. Pero la segunda parte del versículo dice, ¿y por qué no ven sus días los que le conocen? Nosotros los cristianos los conocemos. Sabemos que Cristo es nuestro mejor amigo. Sabemos que Cristo es nuestro defensor. Sabemos que Cristo siempre está contigo. Nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero recordad, yo he vencido al mundo. Yo me voy, pero a vosotros dejaré el Espíritu Santo. No debe sorprendernos. Nosotros conocemos lo que está pasando. Y solamente la gracia de Dios nos ha salvado. Y la gracia de Dios nos preserva para seguir caminando en ese camino. Porque si no fuéramos atrapados si no hubiéramos sido atrapados por la gracia de Dios, seríamos como ellos. O peores que ellos.
Siempre voy a recordarme, yo no tengo en qué compararme con otro hombre, porque yo puedo ser peor que ese hombre si no fuera porque Dios nada más ha obrado en mí. Que si Hitler fue un asesino y nos miramos y entre el corazón de Hitler y tu corazón y mi corazón, ¿en qué se compara? Si Jesús todo lo hizo, aquel que nada más desea o piensa en su mente, en su corazón, ya se convierte en un asesino. Ni siquiera ir al acto físico. Solamente hemos sido restringidos por la gracia de Dios y no somos como aquellos que mencionan en este capítulo. Ahora, estos tiempos, como dije, pueden ser futuros, pero están preservados. El Señor lo ha preservado. El Señor lo ha preservado. El Antiguo Testamento, cuando la maldad de las naciones crecía, o cuando su pueblo estaba en pecado, ¿qué sucedía? Dios, a través de los profetas, se hacía conocer que va a traer juicio. Solamente así. Entonces quiero en esta noche desarrollar 3 puntos. Quiero empezar con mi primer punto. Mire cómo los malvados tratan a los pobres. Versículos 2 hasta el versículo 12. Voy a empezar solamente a enumerar y avanzar de esa manera. Vamos a ver en la primera parte. Miremos cómo los malvados tratan a los pobres. Y el versículo 2, ahí los malvados quitan los linderos o marca o puntos de referencia. Dice el versículo 2, algunos quitan los linderos. Ahora los puntos de referencia o esos límites de terreno, de territorio que había en la antigua cultura estaban determinados, ¿no? Por lo que una persona había recibido. Ahora estaba prohibido en el Antiguo Testamento, hermanos, borrar esos linderos o desaparecer. Es un ejemplo muy claro nada más. Si usted tuviera la posesión de una hectárea, no, y eso lo ha pertenecido de generación en generación, pero ¿qué pasa? Que un nuevo vecino compra un terreno a su costado. Usted sabe que es una hectárea, pero su nuevo vecino ha empezado a borrar los límites, o eso es lo que está ahí. No puede ser que esté enredado o solamente sea marcado, pero alguien ha entrado a tu terreno y está tomando parte de tu terreno y ya no tienes una hectárea. Eso es algo que ahora se me ocurre, pero vamos a leer lo que dice la Biblia. Deuteronomio capítulo 19, versículo 14. Deuteronomio capítulo 19, versículo 14 nos dice, no moverás los linderos de tu prójimo, fijados por los antepasados, en la herencia que recibirás en la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión. Las Escrituras enseñó a su pueblo que no debía mover los linderos de su prójimo. ¿Y qué es lo que estamos leyendo nosotros? Exactamente lo contrario. Algunos quitan los linderos. Ahí vamos a ver para qué. Un texto más quiero leer ahí en Deuteronomio capítulo 27, versículo 17. Dice las Escrituras, maldito el que cambie el lindero de su vecino. Y todo el pueblo dirá amén. Había una maldición de parte de Dios para aquel que haga eso. ¿Y quién da esa maldición? Dios. Dios. Y hoy día, hermanos, amigos, Dios ve esto, sea literal con un terreno, o sea que uno tome parte de lo que no le pertenece. Hay un juez. Para las personas malvadas o aquellos que estaban quitando esos linderos o esa marcación de territorio solamente era para robar a otros. Dice un autor respecto a esto,
esta es una de las formas más antiguas de deshonestidad conocida por el hombre. El punto de Job aquí es que, ¿por qué Dios no derriba inmediatamente a una de estas personas malvadas en el momento en que mueve uno de estos marcadores de límites? ¿Por qué no cuando alguien toma algo tuyo y Dios inmediatamente lo consume? Hablando de un lenguaje sencillo, sabemos que Dios no obra de esa manera, pero está en los tiempos del Todopoderoso, en su previo conocimiento. Él lo va a hacer a su medida o en su día señalado. La parte B del texto, ¿para qué mueven o quitan los linderos? Ahí vamos a ver el versículo, la parte B, que los malvados roban rebaños. Dice, roban y devoran los rebaños. Ahora, uno mueve los linderos, o los que movían. Ahora, eso le llevaba a otro pecado, a otro acto malvado. Era para posesionarse de sus rebaños. Posesionarte del terreno, posesionarte de sus rebaños, y al mismo tiempo empezar en su propio rebaño a pastorear esas ovejas robadas. Una deshonestidad tan antigua. Y los malvados eran tan descarados que robaban lo ajeno y se apropiaban como fueran de ellos. Están bajo maldición, según lo prescrito de Dios. Versículo 3, los malvados ahuyentan a los asnos de los huérfanos. Dice, se llevan los asnos de los huérfanos, toman en prenda el buey de la viuda. La primera parte, si vamos al Antiguo Testamento, los huérfanos no tenían ninguna herencia. Y todo lo que el huérfano tenía era lo que poseía. Ahora, las personas malvadas eran tan despiadadas que tomarían todo lo que tiene de un huérfano, incluso su asno, su burro, su mulo, su caballo. La parte B del texto. Toman en prenda el buey de la viuda. Para los más afectados, una sociedad antigua, y en el presente también lo es. En el presente digo porque a veces las viudas, si han recibido una herencia, son los más buscados en este mundo, hablando de grandes hombres que dejan bienes. Pero en un mundo, una cultura antigua, el huérfano y la viuda eran los más afectados cuando alguien tomaba, ¿no?, de ellos. Hay mucha cita, Éxodo capítulo 22, versículos 22 a 24. Deuteronomio capítulo 10, versículo 18. El capítulo 19 también habla. Entonces, muchas veces, si alguien le pedía a esta viuda, a veces había un compromiso de que si no lo devolvía, de una u otra manera la viuda perdía todo. Quiero dar lectura a lo que dice el Salmo 68. El Salmo 68, versículo 1 y 2. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan delante de los que le aborrecen. Como se disipa el humo, disípalos. Como la cera derrite delante del fuego. Así perezcan los impíos delante de Dios. En este capítulo también se puede ver tomando a Job como alguien, como el Salmo 73 de Asaf. Ver cómo los impíos prosperan, pero al mismo tiempo el justo le está yendo mal, está en sufrimiento, no está prosperando. ¿Por qué Dios no ejecuta inmediatamente y desaparece a estas personas? Que ya hemos ido hablando, no está en el conocimiento de Dios. Pero ¿qué de los huérfanos? ¿Qué de las viudas? Por ejemplo, como mencioné a las viudas, hoy en estos tiempos, a veces es el objetivo de muchos estafadores que buscan sus cuentas bancarias o métodos de amenazas por medio de llamadas telefónicas con tal de sustraer o desaparecer a la viuda con sus bienes.
Ahora, ¿por qué Dios no termina con ellos? Una vez más, Dios no obra así. Versículo 4 dice, volviendo a nuestro texto, apartan del camino a los necesitados, enteramente los pobres de la tierra. Aquí, hermanos, los malvados empujan a los necesitados a un lado del camino o apartan. Ahora, hay que ver en las escrituras también quién es un necesitado y quién es un flojo, ¿no? Son dos personas diferentes. Si pensamos en la sociedad que vivimos, diría una cultura de primer mundo no quisiera personas ociosas, personas vagabundas o flojas, porque no traen aporte a la sociedad. Pero una persona, como dice acá el versículo 4, alguien que verdaderamente es un trabajo, es alguien que ha logrado todo en base a su esfuerzo y ahora se siente oprimido. ¿Por quiénes? Por hombres despiadados. Y es ahora una descripción que va a venir desde el versículo 5 hasta el versículo 11 de cuán terribles son los acontecimientos para aquellos de este tipo de hombres, los que son apartados. Y los malvados hacen, hermanos, a veces una vida miserable, este tipo de hombres. Pueden ser hombres que estén pasando necesidad, que ahora estén más necesitados, porque los están apartando del camino. Y el versículo 5 al 11 es una descripción de esas circunstancias. Versículos 5 y 6, los necesitados se ven obligados a moverse de un lugar a otro para obtener algo de comida. No lo voy a leer. Tienen que buscar comida. Versículo 7, los necesitados se ven obligados a pasar noches frías sin la ropa adecuada. ¿Se imaginas eso? Versículos 4 al 8, versículo 8, los necesitados se ven obligados a pasar noches frías sin una vivienda adecuada. Mojados están con los aguaceros de los montes y se abrazan a la peña por falta de abrigo. Eso hacían. Versículo 9. Otros arrancan al huérfano. Versículo, ahí la parte B. Otros arrancan al huérfano del pecho, dice inmediatamente, y contra el pobre exigen prenda. Versículo 10. Menos se preocupan por su ropa, por su comida. Hacen que el pobre ande desnudo, sin ropa, y el hambriento quitan las gavillas. Son tan despiadados, como dice el versículo 11. Entre sus paredes producen aceite, pisan los lagares, pero pasan sed. Estos pobres, o estas personas pobres claman a Dios, pero Dios parece no escucharlos. Desde la ciudad gimen los hombres y claman las almas de los heridos, pero Dios no hace caso a su oración. Este versículo es como para consternarse desde un punto o desde una circunstancia como hemos ido describiendo. Porque la Biblia dice, clama a los justos y Jehová los oyes, pero aquí tienes hombres que están perdiendo todo, están siendo acechados, rodeados, pero como que Dios no hace caso a su oración. Pero es la sabiduría de Dios, hermanos, que es tan alto que la sabiduría del hombre. Que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Porque si fuéramos, si tuviéramos el poder de hacer juicio como Dios tiene, humanamente nosotros haríamos juicio. Tomaríamos arma, espada, jabalina, no sé, todo lo que tú quieras tomar. Harías juicio, así como los discípulos querían consumir una ciudad. El punto de Job es que Dios no viene inmediatamente al rescate de los pobres, del huérfano, de la viuda.
Es que Job, todo lo que está diciendo es lo que está experimentando, hermanos. ¿Quién es que le ha robado? ¿Quién es que ha quitado su familia, sus siervos, sus animales, su economía? Está diciendo a sus amigos al final. Eso es lo que les va a decir. Recuerden que los amigos de Job hasta aquí no han recibido el juicio de Dios. Aunque en el capítulo final, si no fuera por Job, por su intercesión, Dios trataría justamente. Pero hermanos, la oración de Job salvó a estos tres amigos que tenía. Ahora nosotros somos conscientes, vivimos en un mundo impío, donde todo lo que vemos es maldad, porque el príncipe de este mundo está obrando así. Y a Satanás se le ha dado el dominio de este mundo. Y al mismo tiempo el mundo está cegado, porque Satanás los tiene cegado. Y es la maldición al hombre por sus pecados. Nos puede recordar Génesis capítulo 3, versículo 17. No es normal todo lo que estamos pasando, viviendo. Porque otros pueden buscar otras causas, si es que no cree que hay un creador. Pero dice Génesis capítulo 3, versículo 17. Entonces dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Esta tierra está bajo maldición por el pecado del hombre. Y al mismo tiempo, Satanás tiene el dominio de este mundo, temporal. Y Satanás tiene atados, tiene su ejército, tiene sus sirvientes. Porque Satanás envió a sus sirvientes para desposeer lo que Job tenía, de todos sus ganados, de toda su economía. Así que es lo que se ve. Hoy día vivimos bajo la maldición de Dios, pero también dentro del plan de Dios está salvar a los suyos, porque la maldición también se llevó a cabo en una cruz. Nosotros hemos desobedecido miles de veces. Nosotros somos malditos por nuestro pecado. Pero la Biblia dice, hermanos, amigos, que Cristo se hizo maldición por nosotros, porque al que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él, dice las Escrituras. Conoces a Dios. Como dice el versículo 1, conocemos a Dios. Estos son, entonces hasta aquí estamos viendo lo que los impíos están haciendo diariamente. Y Dios todavía no está obrando inmediatamente. Versículos 13 al 17. Ahora miremos cómo los malvados rompen los mandatos de Dios. Versículos 13 al 17. Los malvados odian la luz, porque en la oscuridad o en las tinieblas hay más maldad. Ellos aman la oscuridad. Y aquí Job describe tres tipos de personas malvadas que operan en la oscuridad. El asesino opera en la oscuridad. Versículo 14. Al amanecer se levanta el asesino, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como un ladrón. Como que dijera en la noche, no los ve. Versículos 14, la parte B, y versículo 16, el ladrón opera en la oscuridad. Bueno, el versículo 16, en la oscuridad minan las casas y de día se encierran, no conocen la luz. Versículo 15, la descripción
del inmoral, del adúltero, de la adúltera, del fornicario, de la fornicaria. El adúltero opera en la oscuridad. Versículos 18 al 24. Ahora miremos el juicio, la prosperidad de los malvados. Sobre la superficie de las aguas, sobre la superficie de las aguas son insignificantes. Maldita es su porción sobre la tierra. Nadie se vuelve hacia las viñas. La primera parte del texto, cuando todo está dicho y hecho, los malvados son insignificantes. Ese es el juicio. La parte B del texto, los malvados no tienen una porción bendecida en la tierra. Maldita es su porción sobre la tierra. Antes de venir aquí, estaba un texto que quisiera leerlos porque no lo tomé en mis notas, y es Jeremías capítulo 17, versículo 11. Dice: como perdiz que incuba lo que no ha puesto, es el que adquiere una fortuna, pero no con justicia. En la mitad de sus días los abandonará y al final será un insensato. El hombre puede tomar posesiones, bienes, tratar impíamente. Y Jeremías dice al final, es su necedad. Según Job, lo que tienen está bajo maldición. Versículo 19. Los malvados irán a la tumba y serán quemados. La sequía y el calor consumen las aguas de la nieve y el Seol a los que han pecado. Oh, no parecen buenas noticias para aquellos que están en sus pecados. Versículo 20. La madre lo olvidará, el gusano lo saboreará hasta que nadie se acuerde de él, y la iniquidad será quebrantada como un árbol. Que dice aquí que los malvados serán olvidados incluso por su madre. Versículo 21. Maltrata a la mujer estéril y no hace ningún bien a la viuda. Aquí se puede ver que los malvados lastiman a las mujeres estériles y a las viudas. Versículo 22 y 23. Los malvados influyen en las personas de prestigio y poder, pero él arrastra a los poderosos con su poder. Cuando se levanta, nadie está seguro de la vida. Les provee seguridad y son sostenidos, y los ojos de él están en sus caminos. Versículo 24 y 25. Los malvados son exaltados por un tiempo, luego se van. Son exaltados por poco tiempo, después desaparecen. Además son humillados y como todo recogidos, como las cabezas de las espigas son cortados. Y si no, ¿quién podrá desmentirme y reducir a nada mi discurso? Nadie podía discutir con Job ni demostrar que estaba equivocado en sus conclusiones hasta aquí. Ha dicho su discurso, Job, y sus conclusiones son precisas. Los malvados no son castigados inmediatamente. Lo sabemos, este es un hecho. Así que la suposición de que Job estaba siendo castigado por algún pecado secreto o malvado que había hecho era mentira. Que ellos mismos hemos visto el capítulo anterior, o en los capítulos anteriores, estaban insertando mentiras o enseñanzas que Job no había dicho ni había enseñado. Y si no, ¿quién podrá desmentirme y reducir a nada mi discurso? La posición de Job aquí es de Asaf, como dijimos detrás, el Salmo 73, que los impíos o que los malvados viven mucho tiempo y prosperan en este mundo. Job está terminando aquí su discurso, su sermón, y pide que sus amigos le confronten si pueden. Este es el hombre de Uz,
que confía en la soberanía de Dios, que conoce la justicia divina. Parece exhaustivo, largo estos 24 versículos, pero tiene una aplicación breve pero llamativa, que si le pudieran refutar lo que había dicho, que le muestren, porque habían persistido una y otra vez sus amigos. Conclusión. Quiero que puedan abrir sus Biblias. Voy a dar dos textos, mejor dicho, dos versículos. Voy a dar lectura. Eclesiastés capítulo 8, versículos 12 y versículo 13. Dice: aunque el pecador haga el mal 100 veces y alargue su vida, con todo, yo sé que les irá bien a los que temen a Dios, a los que temen ante su presencia. Versículo 13: pero no les irá bien al impío, ni alargará sus días como una sombra, porque no teme a la presencia de Dios. Hermanos, tal vez los que nos conocemos, podemos muchos de nosotros contar nuestras experiencias, pero no se compara con la vida de este hombre de antaño, Job, y de muchos cristianos en la historia que han sufrido, han perdido mucho de sus bienes, y al mismo tiempo hombres despiadados han quitado lo que les pertenece. Y Salomón aquí nos dice: aunque el pecador haga el mal 100 veces y alargue su vida, con todo, al final no le irá bien. Aquí nosotros necesitamos recordarnos, si en el pasado has experimentado esto, o si es tu presente, pero a los que obran como Job, reconociendo quién es Dios, es porque conocen a Dios. Versículo 1 nos dice: ¿y por qué no ven sus días los que le conocen? Amigo, si tú no conoces a Dios tanto, como dice el versículo 19, puede estar preservado para ti el Seol, puede estar preservado para ti la muerte. ¿Y por qué no en esta noche poder ser liberado? O capaz no te conozco, ni nos conocemos, pero Dios conoce cómo has andado en el pasado. Y tú piensas que Dios no puede perdonar tus pecados. Dios está dispuesto a escuchar tu arrepentimiento. Y que tú crees que Dios ha enviado a su Hijo para morir por tus pecados en una cruz. Para que conozcas que no solamente estás bajo maldición, sino que Dios en una cruz llevó y trató a su Hijo en tu lugar, para que su Hijo fuera maldito por ti en la cruz. Para que no seas consumido en el calor y el Seol, porque la paga del pecado es la muerte y la dádiva de Dios es vida eterna. Quiero concluir con estos pensamientos para todos. Hay un día de juicio designado para todos. Hay un día. En el presente parecía que los justos no son nadie, que no logran nada. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Puede ser que estés inconforme con tu trato de tu prójimo. Este mundo pide respeto, pero este mundo no recibe respeto de su prójimo, porque lo desposean o lo quitan todo. Pero Dios ha hecho al hombre, dice, a su imagen y semejanza. Esa imagen ha sido manchada por tu pecado.
Y Dios está haciendo en el presente restaurar esa imagen, pero una imagen de un segundo Adán como Cristo. Porque en Adán todos fuimos muertos, pero en Cristo somos vivificados. ¿Podemos entender a Job en su frustración? Sí podemos entender. Pero nunca hemos estado ahí. Y no vamos a estar tal vez a esa altura. Pero Dios nos ha dado muchos medios de gracia para poder descansar en Él. Que su presencia, dijo, siempre estaría con nosotros. Y a los hermanos en el mundo entero que están sufriendo, ustedes sí conocen a Dios. Ustedes conocen a Dios. Que el Señor, hermanos, nos fortalezca, nos prepare si pasamos por eso y que no perdamos la perspectiva de la soberanía de Dios y la justicia divina. Vamos a orar. Oh Dios eterno, ¿cómo no vamos a asombrarnos de tu conocimiento que es tan elevado? Nosotros como criaturas finitas, a veces pensamos que tenemos tu sabiduría. Señor, no aspiramos. Y perdónanos cuando hemos pensado de esa manera, poniéndonos en tu lugar para hacer juicio a otros. Sabio es el hombre que recibe tu palabra y descansa en ella. Ella es su antorcha. Ella es su torre fuerte. Como dice tu palabra, torre fuerte es el nombre del Señor y a Él correrá el justo. Traigas consuelo, Señor, a los que están sufriendo, como describe este capítulo, agobiados por su prójimo, que lo están desposeyendo de sus bienes. Señor, este país sigue sufriendo. Una semana atrás, una cuenta ahí se fue hackeada, donde iba ayuda para gente necesitada. Solamente es un ejemplo de los miles de ejemplos en el mundo entero. Pero Dios, tú ves tu creación y que no tendrás, dice, por inocente al culpable. Y al mismo tiempo también reconocemos tu misericordia para con aquellos, oh Dios, que están caminando así. Que tu gracia no solamente, Señor, es para los que no hacen o no obran de esta manera, sino que tú te coronas, tú te glorificas en salvar grandes pecadores. A lo necio, a los viles escogiste, dice tu palabra, para avergonzar a la sabiduría de este mundo. Señor, sigue salvando a tu pueblo y sigue guardando de los tuyos. En Jesús te pedimos esto. Amén. Señor, bendiga su palabra, hermanos. Vamos a finalizar orando. Al final, lo que estamos presentes.